Muy buenas noches. Este trabajo llamado Costo, Volumen, Utilidad es presentado por Luisa Fernanda Camacho Gómez y Omar Ramírez para la materia de contabilidad de costos. En el archivo encontramos los 8 ejercicios, pero vamos a hacer el sorteo de cuáles son los 5 ejercicios que vamos a profundizar en este video. Entonces, arrancamos del número 16 al 23 y vamos a escoger 5 números. Entonces acá nos aparecen los siguientes. Los vamos a ordenar. Listo, entonces arrancamos con el número 16. En el número 16 se solicitaba llenar algunos espacios vacíos. Entonces acá en este punto dejamos todos los que están de color gris, que eran los que estaban vacíos. Por ejemplo, para saber cuál era el costo variable, tuvimos que coger el costo total menos los costos fijos para poder saber cuál era el dato variable, ¿sí? Por ejemplo, para las utilidades en operación, lo que hicimos fue tomar el costo total menos los ingresos y ahí nos da las utilidades en las operaciones. Vámonos al siguiente ejercicio, que es el 19. En el 19 nos piden un ejercicio de Superdonut. Posee y opera 6 tiendas de venta de rosquillas en Kansas City y en sus alrededores. Suponga que a usted le dan los siguientes datos corporativos presupuestales para el año siguiente. Nos dan unos ingresos, unos costos fijos, unos costos variables. Listo, y nos piden como una serie de casos. Entonces, por ejemplo, en el primer punto dice un aumento del 10% de margen de contribución manteniendo las constantes los ingresos. Entonces, en este caso de margen de contribución viene siendo el 10% y la utilidad en la operación presupuestada es de 400.000. Nos piden un decremento cuando el decremento es del 10% de margen de contribución manteniendo constantes los ingresos. Entonces acá nosotros hicimos unas fórmulas para poder hacer los respectivos cálculos. En este caso el dato es 0. Listo, vámonos con el número 21. El número 21 nos piden una empresa llamada Broker Motors. Es una pequeña distribuidora de automóviles. En promedio vende un auto en 27.000, el cual compra al fabricante 23.000 cada mes. Broker Motors paga 48.200 en renta y en servicios generales y 68.000 como salarios a los vendedores. Además de sus salarios, los vendedores se les paga una comisión de 600 por cada automóvil que vendan. Broker también gasta $13.000 mensuales en anuncios publicitarios locales y tiene una tasa de impuesto del 40%. En este caso lo que nosotros hicimos fue organizar todos los datos como precio por venta, margen de contribución por auto, comisión por venta, costo variable total del auto, y dejamos de una vez en esta parte los costos fijos mensuales, que en este caso vienen siendo 129.000, una tasa de impuesto y digamos que dentro del ejercicio piden una utilidad deseada de 52.000. Entonces para el primer caso dicen que cuántos automóviles deberá vender cada mes para alcanzar el punto de equilibrio. En este caso pusimos 38, ¿sí? ¿De dónde sacamos los 38? De dividir 129.200, que son los costos, dividido en el costo variable total por auto, para poder sacar cuántos carros deberían tener para que no haya el punto de equilibrio llegue a 0. Y acá se necesitan 63 vehículos para tener una utilidad deseada de 51.000. Listo, vamos al ejercicio 22. En el ejercicio 22
habla de una empresa de banquetes que tiene los restaurantes. Entonces volvimos a hacer exactamente lo mismo. Acá dejamos todos los costos fijos, que en ese caso 459.000 por año, el costo promedio por cliente, el costo variable promedio por cliente, la tasa de impuestos sobre las utilidades y pusimos las utilidades netas deseadas, que en ese caso se solicita en el ejercicio que sea 107.100. Entonces, acá en la primera, los ingresos necesarios para la utilidad deseada. Entonces, el margen de contribución unitario fue una resta entre el precio promedio por cliente y el costo variable promedio por cliente. Las utilidades antes de impuesto, cogimos la utilidad neta deseada por el 30% y le sacamos ahí el 30% para que diera 153.000. Y pregunta en ese caso que ¿cuáles son los ingresos que se necesitarían para obtener la utilidad neta deseada? En este caso, 1.020.000. ¿Listo? Acá nos piden número de clientes para el punto de equilibrio de utilidad deseada. Entonces, para tener un equilibrio necesitaríamos 90.000, ¿sí? Con 90.000 cubriríamos todo lo que tiene que ver con gastos. ¿De dónde sacamos esa cifra? De costos fijos totales dividido sobre el margen de contribución unitario, y ahí nos dan 90.000. Y pues digamos que acá nos dicen que si queremos tener, o sea, para tener una utilidad mayor, deberíamos tener 120.000 clientes. En el último nos pide calcular la utilidad neta si el número de clientes es de 170. Entonces aquí sacamos 170.000 clientes. ¿Cuál fue la venta bruta? Es decir, los 170.000 por 8,5 dólares. ¿Cuál es el margen de contribución que sacamos de los 170.000 sobres por 5,10? ¿Cuáles son las utilidades antes de impuesto? Es decir, el margen de distribución o contribución por cliente menos los costos fijos totales, y acá ya sacamos la utilidad neta de, que en este caso fue 285.600. Y como último tenemos el ejercicio 23, donde nos piden un análisis de sensibilidad. Exactamente se hizo lo mismo, se dejaron como los datos más puntuales para poder sacar los cálculos mucho más fácil dentro del archivo. En este análisis se revela que Media Publisher necesita vender aproximadamente 36.090 copias para cubrir sus costos. Al disminuir el margen de la librería y aumentar el precio de la lista, el punto de equilibrio disminuye significativamente. Estos resultados indican que la empresa puede ajustar sus estrategias de precio y márgenes para mejorar su rentabilidad y alcanzar sus objetivos de venta mucho más rápido. Nos piden también elaborar una gráfica BU para Media Publisher. Entonces acá están un estimado que pusimos. Entonces volúmenes por miles. En este caso, ¿cuáles serían los ingresos totales? Es decir, se multiplican los volúmenes por 13,85%, que viene siendo el costo, el precio de venta del producto o la contribución marginal por unidad, fuera ya de pagar los costos variables, de pagar las regalías y de pagar el 30% a la librería, que en este caso, pues para esta tabla utilizamos el primer referente, que era sobre el 30% de regalías para las tiendas, ¿sí? Acá sacamos los costos totales y acá sacamos la utilidad total. Entonces, según vemos la gráfica y según estamos hablando acá, que para tener un punto de equilibrio en unidades deberíamos tener 36.101 unidades de venta, y pues vemos que en la tabla más o menos por acá se une
ingresos totales sobre costos totales. Entonces acá hay como un punto donde se llega al equilibrio para no tener ni pérdidas ni ganancias dentro de la operación. Eso es todo. Muchísimas gracias.